Hola, hola, viajeros del tiempo y amantes de las historias épicas. Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, el lugar donde la imaginación se encuentra con la realidad, y donde nos sumergimos de cabeza en mundos fascinantes. Hoy, nos embarcamos en una aventura muy especial, una que nos llevará a través de los siglos, a conocer culturas milenarias y a enamorarnos de personajes inolvidables. Hoy, vamos a explorar el maravilloso mundo de las series turcas de viaje en el tiempo, esas joyas televisivas que no solo nos entretienen, sino que también nos educan y nos hacen sentir mariposas en el estómago por la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar por las calles del Imperio Otomano, o cómo se vivía en una Anatolia milenaria? Pues prepárense, porque las series que les vamos a presentar hoy son justo eso, un billete de primera clase a diferentes épocas, con dramas intensos, romances apasionados y lecciones de historia que se quedan grabadas en el corazón. Este no es solo un vídeo para los fans de las series turcas, es para todos aquellos que amamos una buena historia, que nos emocionamos con los relatos de otros tiempos y que creemos que el pasado siempre tiene algo que enseñarnos. Así que, acomódense, pónganse cómodos, y prepárense para un viaje en el tiempo que los dejará con ganas de más. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes a través del tiempo. No te arrepentirás. Ahora sí, comencemos esta aventura. Empecemos nuestro recorrido con una de las series más aclamadas en este género, una que ha conquistado corazones en todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul. Esta serie no solo nos sumerge en el siglo XIII, sino que también nos presenta una historia de valentía, lealtad y el nacimiento de un imperio. Aquí, seguiremos los pasos de Ertuğrul Bey, el padre de Osman, y el fundador del Imperio Otomano. Veremos cómo, en medio de intrigas palaciegas, conflictos religiosos y la lucha por el poder, Ertuğrul y su tribu de Kay buscarán un lugar para llamar hogar y defender sus creencias. Lo que hace a esta serie tan especial es su meticulosa atención al detalle en la recreación de la época, desde el vestuario y la arquitectura hasta las costumbres y tradiciones de la gente. Nos muestra cómo era la vida en aquella época, la importancia de la familia y el honor, y cómo la fe podía ser un arma poderosa y una fuente de inspiración. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te lleva a un mundo lejano donde la historia se entrelaza con la emoción. La acción es constante, las batallas épicas, y los personajes son tan bien construidos que te sentirás parte de su historia. No es solo un drama histórico, es una lección de vida, una ventana al pasado que nos hace valorar aún más nuestro presente. Y si Dirilis, Ertuğrul les pareció impresionante, prepárense para Kurulus, Osman, su secuela. Esta serie continúa la historia donde la anterior la dejó, centrándose en la vida de Osman y la fundación del Imperio Otomano. Veremos cómo Osman, tras la muerte de su padre, toma las riendas de su tribu y comienza la difícil tarea de construir una nación poderosa. Esta serie es aún más ambiciosa que su predecesora, con escenarios más grandes, batallas más espectaculares y una trama aún más compleja. Aquí, seguiremos a Osman en su lucha contra los enemigos internos y externos, su búsqueda de aliados y su visión de un futuro próspero para su pueblo. Veremos cómo las decisiones de Osman moldean la historia y cómo su legado perdura hasta nuestros días. Kurulus, Osman es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla, con giros inesperados, personajes inolvidables y un despliegue de acción que te dejará sin aliento. Es un testimonio del poder de la ambición, la perseverancia y la fe, y una demostración de cómo la historia puede ser tan emocionante como cualquier ficción. Si te gustó Dirilis, Ertuğrul, no puedes perderte esta continuación, que eleva la apuesta en todos los sentidos. Ahora, si lo que buscas es un viaje al pasado más reciente, pero igualmente emocionante, te recomiendo Payitat, Abdülhamid. Esta serie nos lleva a finales del siglo XIX y principios del XX, a la época del sultán Abdülhamid II, uno de los gobernantes más controvertidos del Imperio Otomano. Aquí veremos los desafíos que enfrentó el sultán en un mundo en constante cambio, sus intentos de modernizar el imperio y sus luchas contra las potencias extranjeras que buscaban desmembrarlo. Esta serie nos presenta un retrato muy humano del sultán, mostrando sus fortalezas y debilidades, sus miedos y ambiciones. Veremos cómo Abdülhamid se enfrenta a las intrigas palaciegas, los complots y los intentos de asesinato, mientras trata de mantener unido un imperio que se desmorona. Payitat, Abdülhamid es una serie que te hará reflexionar sobre la política, el poder y la complejidad de la historia. Es un recordatorio de que los líderes no son dioses, sino personas con fallos y virtudes, y que sus decisiones pueden tener un impacto duradero en el mundo.
Es una serie que te invita a cuestionar los relatos oficiales y a buscar la verdad más allá de los libros de historia. Cambiando un poco de rumbo, pero manteniéndonos en la misma línea de dramas históricos, tenemos Mutese MYZYL, conocida en algunos lugares como El Sultán. Esta serie nos transporta al corazón del Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y famosos de la historia. La serie se centra en la relación entre Solimán y Hürrem Sultán, una esclava de origen ruteno que se convirtió en una de las mujeres más influyentes del imperio. Mutese MYZYL es una historia de amor, ambición, poder y traición. Veremos cómo Hürrem lucha por ascender en la jerarquía del harén, cómo se convierte en la esposa favorita de Solimán y cómo su influencia moldea la política del imperio. La serie es un verdadero festín visual, con vestuarios opulentos, escenarios magníficos y una banda sonora que te transporta a la época. Pero más allá de la belleza visual, Mutese MYZYL es una serie que te hará reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia, sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre los peligros del poder. Es una serie que te atrapará con su drama intenso y sus personajes memorables, y que te dejará con ganas de saber más sobre la historia del Imperio Otomano. Si lo que buscas es un viaje a un pasado aún más remoto, te recomiendo Mehmed Bircian Fatih, que se traduce como Mehmed, un conquistador del mundo. Esta serie narra la historia de Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador, el sultán que conquistó Constantinopla y transformó la ciudad en la capital del Imperio Otomano, Estambul. La serie nos muestra la preparación de Mehmed para el asedio de Constantinopla, sus estrategias militares, sus relaciones con sus consejeros y su visión de un imperio global. Veremos cómo un joven sultán, con una ambición desmedida y una gran inteligencia, logró lo que muchos consideraban imposible. Mehmed Bircian Fatih es una serie que te dejará sin aliento, con batallas épicas, intrigas palaciegas y una historia que te mantendrá pegado a la pantalla. Es un testimonio del poder de la ambición, la estrategia y la determinación, y una lección de historia que te hará comprender mejor la importancia de la conquista de Constantinopla en la historia mundial. Es una serie que no te puedes perder si eres un amante de los dramas históricos y las historias de conquista. Y para aquellos que prefieren un toque de fantasía en sus viajes al pasado, les recomiendo Zeyrek. Aunque es una serie más orientada a un público juvenil, no deja de ser una aventura emocionante que te transporta a la época de los otomanos. La serie sigue a dos jóvenes, Zeyrek y Zeyrek, que descubren un portal que los lleva a diferentes momentos de la historia otomana. Aquí, veremos cómo los protagonistas interactúan con personajes históricos, se enfrentan a desafíos y aprenden valiosas lecciones sobre el pasado. Zeyrek es una serie divertida, ligera y llena de aventuras, perfecta para ver en familia. Si buscas algo diferente, algo que te haga reír y soñar al mismo tiempo, esta serie es para ti. Aunque no sea tan fiel a la historia como las demás, sigue siendo una forma entretenida de aprender sobre el pasado y de dejar volar la imaginación. Es importante mencionar que, como en toda obra de ficción histórica, estas series toman ciertas libertades creativas para enriquecer la narrativa y hacerla más atractiva para el público. No debemos tomarlas como una representación 100% fidedigna de la historia, sino como una interpretación artística que nos invita a conocer el pasado de una manera entretenida y emocionante. Es importante que siempre contrastemos lo que vemos en estas series con fuentes históricas fiables y que desarrollemos nuestro propio criterio. Pero, sin duda, estas producciones nos han abierto una puerta a conocer la historia de una cultura rica y fascinante como la turca, y nos han hecho enamorarnos de personajes y momentos históricos que de otra manera quizás nunca hubiéramos conocido. Estas series son mucho más que entretenimiento, son una herramienta para el aprendizaje, un punto de partida para la reflexión y una invitación a viajar en el tiempo sin salir de casa. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de las series turcas de viaje en el tiempo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por la historia, la emoción y el drama. Hemos visto cómo la cultura turca ha sabido plasmar su pasado en producciones televisivas de gran calidad, que nos han transportado a diferentes épocas, nos han presentado personajes inolvidables y nos han enseñado valiosas lecciones de vida. Desde las épicas batallas de Dirilis, Ertuğrul y Kurulus, Osman, pasando por la intriga política de Payitat, Abdülhamid y Mutese MYZYL, hasta la visión de un conquistador como Mehmed Bircian Fatih, y la aventura juvenil de Zeyrek, hemos explorado diferentes facetas de la historia turca, todas ellas igual de apasionantes y fascinantes.
Estas series nos recuerdan que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino un cúmulo de experiencias humanas, de luchas, amores y sueños que nos conectan con nuestro pasado y que nos ayudan a entender nuestro presente. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje, por su tiempo, su atención y su pasión por la historia. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series, para explorar la historia de una cultura fascinante y para reflexionar sobre la importancia del pasado en nuestras vidas. No olviden que el conocimiento es el mejor regalo que podemos darnos, y que cada serie, cada libro y cada película son una oportunidad para aprender algo nuevo y para enriquecer nuestra visión del mundo. Me encantaría saber cuáles de estas series les han llamado más la atención, si ya han visto alguna de ellas, o si tienen alguna otra recomendación que compartir con nuestra comunidad. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, para que podamos seguir intercambiando ideas y experiencias. Su participación es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No se queden con la información para ustedes solos, compártanla con otros viajeros del tiempo. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, les invito a darle un like, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y para que podamos seguir explorando juntos mundos fascinantes y compartiendo nuestra pasión por la historia y las historias. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Una vez más, gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo viaje. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.